Adelante, caballero, bienvenido, adelante, bienvenido. Nos apuraremos por, ¿sabe qué? Me Voy a aflige que no presentarlo. podemos terminar con proyecto 2. Va a ser un problema. Por favor, caballero, métale. ¿Qué tema es su proyecto, caballero? Capacitores, Inge, capacitores. Ahorita presento, por favor. Perfecto. Señor Zacarías, muy buenos días. Señorita Casey Jacqueline Griffiths Alba, ¿está presente? ¿Está atenta? Qué bueno, señorita. Entonces, métale, ¿qué falta para, mm, para presentar su pantallita? Ya. Perfecto, señorita, métale más. Perfecto. A ver, otro voluntario después de la señorita, ¿quién va a ser? A ver, ya faltan pocos grupos. A ver, no hay muchos ya que aquí están todos. A ver, el 4, sensores, Bolívar y Nina están. Bolívar y Nina, del grupo 4, sensores. Del grupo 7, termistores. Y ahí terminan todos, señores. Ahí terminan todos. Ingeniero, ¿puede ver la pantalla? Exactamente, se lee muy bien, dice capacitores. Adelante, señores Zacarías y Casey. Está bien, ingeniero. Bueno, ya, muy buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, a este grupo le tocó exponer capacitores. Los integrantes son Casey Griffiths Alba y mi persona Álvaro Zacarías. Bueno, continuando, voy a presentar el índice. Como número uno tenemos la historia de los capacitores, principio de funcionamiento de materiales, y esto se va a dividir en materiales, ecuaciones y gráficas. Posteriormente voy a explicar acerca de las aplicaciones de capacitor, sus normas de calidad, códigos y símbolos y su vida útil. Y continúo también con los países de fabricación donde los capacitores están fabricándose continuamente, los costos y por último vamos a presentar las referencias de información y conclusiones personales. Bueno, comenzando con la historia del capacitor. Bueno, vamos a empezar viendo los antecedentes de científicos que aportaron indirectamente al descubrimiento del capacitor. Bueno, en 1600, William Gilbert experimentó con magnetismo y electricidad. Él fue el primero en aplicar el término eléctrico a las fuerzas realizadas sobre ciertas sustancias, frotándolas. Aparte que este personaje, William, nombró a la fuerza entre dos objetos cargados por fricción eléctricos. Bueno, y, y también identificó la diferencia entre magnetismo y electricidad. Por otro lado, en 1729, Stephen Gray descubrió el conductor eléctrico. Charles Duffy, el que tenemos en la tercera imagen, fue el primero en expresar la idea de una fuerza eléctrica repulsiva en el año de 1733. Bueno, continuando, en 1745, Peter van Musschenbroek era un profesor de física y matemáticas en la universidad llamada Leiden. Bueno, él inventó la carga electrostática. Bueno, para hacer este descubrimiento, él experimentó con un frasco de vidrio, el cual hay una imagen para que podamos ubicar cómo era este frasco de vidrio, el cual es ahora conocido como el frasco de Leyden. Bueno, cabe decir que este descubrimiento también otras personas dicen que igual George Van Kleist es el inventor
que en el mismo contemporáneo al descubrimiento de Van Muschenbroek, inventó es el capacitor, pero la mayor información se queda con que Peter descubrió este vaso de vidrio. Continuando, este frasco de Leyden fue un frasco de vidrio que estaba parcialmente llenado con agua y sellado con un corcho, como se puede ver en la imagen. Aparte que un alambre cruzaba, o sea, un alambre que entraba por el intermedio del corcho y que llegaba hasta la base del vaso, cruzaba el agua y salía por el centro del corcho, como se ve en la imagen. El alambre es puesto en contacto con electricidad estática y esta produce una fuerza eléctrica que llega a ser cargado. Bueno, cualquier conductor que esté en contacto con el alambre o próximamente a él nos hace que pueda este frasco de Leyden descargarse. Bueno, es de manera general cómo funcionaba el frasco. Ya, voy a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, para añadir información, el americano Benjamin Franklin, que era un estadista y también una persona que se dedicaba al implemento de descubrimientos para el capacitor, siguió experimentando con el frasco de Leyden. Ilustró que la carga también puede ser usada por truenos y relámpagos. Bueno, en 1752, Franklin propuso la teoría eléctrica de fluidos para probar que el relámpago es un fenómeno eléctrico. Bueno, además que sus descubrimientos usando el frasco de Leyden le hicieron probar que una pieza plana de vidrio podría trabajar tan bien como un contenedor de vidrio, como lo mostré anteriormente. Así, se produjo una nueva forma de ver el capacitor. Estos fueron llamados, como en la imagen de la derecha, capacitores planos o cuadrados de Franklin. Bueno, continuando. Ahora voy a mencionar un personaje también importante, que es Michael Faraday. La experimentación de Michael Faraday sobre un tipo de electricidad estática le permitió a inventar una manera de medición de la capacitancia. Fue Faraday que descubrió que el movimiento de un magneto dentro de una bobina crea corriente eléctrica. Bueno, este concepto fue muy bueno para ese tiempo porque permitió el desarrollo de máquinas rotativas como son el dínamo, el generador, el motor eléctrico. Ya. 4. Es honor a sus contribuciones a la ingeniería. En su honor se determinó que la unidad de capacitancia, el farad, es nombrado en su honor. También después es más conocido como faradio. Bueno, ahora voy a darles del principio de funcionamiento. Materiales. Bueno, un capacitor de manera general está constituido por dos placas de metal y un material aislador llamado dieléctrico. 12. Bueno, el dieléctrico puede ser compuesto de todo tipo de material que sea aislante, como ser papel, goma, cerámico, plástico o cualquier otro elemento en el cual este elemento impide el flujo de la corriente. Bueno, además están las placas, estas hechas de un material conductivo como aluminio, tantalio, plata y otros materiales que sean conductivos, o que permitan el flujo de los electrones. Y bueno, por mencionar, cabe recalcar que aparte de estos materiales mencionados, existe uno que es muy importante, que es el alambre, el cual sirve para conectar el circuito.
y aquí lo podemos aplicar. Bueno, aquí está de manera general las partes del capacitor, en las dos placas, el conductor, que sería el alambre, y el dieléctrico, que está en la parte intermedia entre las dos placas. 4 por 7, 28, 4 por 7, Bueno, 30. es necesario conocer las características de cada tipo de capacitor para que éste se ajuste adecuadamente a la aplicación del circuito previsto. Este conocimiento debe cubrir las características eléctricas, físicas y económicas de los capacitores para una mejor utilización de este en diferentes áreas. Bueno, ecuaciones. Bueno, aquí están algunas ecuaciones que yo puse. Si consideramos que la carga es directamente proporcional a la diferencia de potencial, entonces podemos añadir una constante K, donde esta se reemplaza y esta constante es igual a la capacitancia. Y aquí podemos ver la fórmula despejando la capacitancia, donde Q es carga, su unidad en coulombios, D es diferencia de potencial, su unidad es en voltios, capacitancia, sus unidades son faradio, el faradio, que es igual a coulombios sobre diferencia de potencial. Bueno, aquí un faradio es la capacidad de un condensador de detener la carga de un coulomb cuando se aplica un potencial de 1 volt entre sus placas, una relación de 1 a 1. Bueno, para distintos capacitores, tipos de capacitores, existen el capacitor de placas paralelas, las cuales aquí tenemos en la imagen de la derecha cómo está la imagen que les mostré, pero en la parte central está el dieléctrico. Y aquí vamos a considerar el coeficiente de permitividad. Sus unidades se encuentran en faradios sobre metro, el área en metros cuadrados y la distancia en metros. Y aquí podemos ver la fórmula. El capacitor cilíndrico. Este capacitor tiene su longitud, una longitud de altura que está medida en metros, su radio, dos radios, un radio externo y un radio interno, ambos medidos en metros. Y la permitividad que es parte del dieléctrico. Aquí podemos ver la fórmula para el capacitor cilíndrico de 2pi por la permitividad por la longitud sobre el logaritmo de los radios, la razón de los radios. Bueno, el capacitor esférico. Aquí la capacitancia es faradio, está en faradio y podemos ver que existen los radios interno y externo igual que el capacitor cilíndrico y también la permitividad, sus unidades faradio sobre metro. El capacitor para un capacitor esférico está dado por la ecuación 4pi por la permitividad, por la multiplicación de los radios y las de esta de ellos, sobre las de esta de ellos. Bueno, para hallar la energía del capacitor de manera general, es igual a la mitad de la capacidad del capacitor, la capacitancia, por el voltaje de tensión elevado al cuadrado. Bueno, para varios capacitores conectados, serie y paralelo, podemos usar las siguientes ecuaciones. Para el inciso A, cuando los capacitores se encuentran en esta forma en serie, bueno, el capacitor equivalente de todos estos, de un número n de capacitores, se va a dar por la siguiente ecuación. Primera. Y el inciso B, cuando están en serie, por el capacitor equivalente va a ser igual a la suma de todos ellos. En otras ecuaciones, cuando el voltaje es alterno, la corriente es alterna, perdón, podemos ver que la capacitancia es igual a la corriente en función de T sobre la derivada de la tensión de voltaje en función de T respecto al tiempo. Si integramos esta ecuación, podemos hallar la siguiente relación, la última que vemos aquí, que es 1 sobre el voltaje respecto al tiempo de la integral de 0 a t de la integral en función del tiempo. Bueno, voy a explicarles sobre el funcionamiento del capacitor. Como objetivo tenemos que es almacenar energía eléctrica y como el funcionamiento del capacitor se va a dar por la siguiente relación.
Lo voy explicando aquí. Eh, Sabemos que las gráficas, voy a mostrar unas gráficas de ayuda, que aquí está un capacitor en la imagen de la izquierda, de manera general, que nosotros podemos ver en las tiendas donde venden los componentes. Bueno, dentro del capacitor, de una manera interna, se ve distintas láminas, donde están el dieléctrico y el metal, 20, entre los 20, metales. 40, 80. Este material vamos a hacer estudio de tres láminas de estos, de un dieléctrico y dos metales, y se va a dar con la siguiente relación. Bueno, esta relación aquí podemos ver que está la placa, el dieléctrico y los terminales o la conexión entre ellos. Bueno, voy a comenzarles a explicar. El objetivo de almacenar es la energía eléctrica en este capacitor. Los componentes ya los mencioné y si nosotros aplicamos un potencial a a este circuito por los terminales, eh, podemos hacer la generación de cociente. Esto hace que tengamos, por ejemplo, de la parte derecha, perdón, la carga negativa, lo cual hace que en la otra placa, por inducción, se genere una carga positiva en esta placa. Bueno, como bien ya sabemos que aquí está un dieléctrico, el cual tiene baja conductividad eléctrica. Este aislante separa las dos placas y no permite que estos protones y los electrones entren en neutralización. Entonces, se genera una fuerza eléctrica. Esto hace que se genere la fuerza eléctrica por la atracción de cargas y así generamos el campo eléctrico. Ya formamos energía eléctrica. Si desconectamos la fuente que tenemos añadida a entonces, por atracción de cargas de las placas, se genera el almacenamiento de carga. Entonces ya cumplimos el objetivo de que es el capacitor, de almacenar la carga. Bueno, ese es básicamente el funcionamiento del capacitor, no es nada de otro mundo, es muy sencillo, que se forman por la atracción de cargas cuando un dieléctrico está entre ellos. Bueno, aplicaciones. Las aplicaciones en general, bueno, para los filtros de alimentadores de corriente se usan para almacenar carga y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. ¿Esto qué nos ayuda? Que los filtros puedan estar de mejor manera en su funcionamiento gracias al capacitor. También si en los circuitos usados de corriente alterna y no corriente y que no tiene corriente continua, los capacitores fueron una gran ayuda para este circuito. También se aplica a los condensadores electrolíticos, que estos necesitan mucha capacitancia, entonces por lo que se construye estos filtros en muy baja frecuencia gracias a los capacitores. También tiene su aplicación en la creación de circuitos temporizadores, la construcción de filtros en circuitos de radio y TV, y también en los tanques de motores y en las fuentes de alimentación. Cabe recalcar que el capacitor está en los componentes en componentes muy importantes que en la vida diaria usamos. Bueno, específicamente, la aplicación se puede decir que en los automóviles híbridos permiten una mejor descarga de energía durante la aceleración del vehículo. Esto hace que los vehículos ya puedan tener una mejor optimización en cuanto a velocidad. Entonces, como segundo punto, apoyo energético. El diseño de elevadores, en los diseños de elevadores, los ciclos, en ciclos hay etapas donde
En cada etapa de estas se requiere una baja descarga de energía, lo cual hace que otros de alta descarga, o sea, se necesita altos y bajos de descarga. Bueno, entonces aquí viene la buena participación de los capacitores, que estos suministran energía necesaria sin sobrecargar la red eléctrica, ayudan a al apoyo energético. Entonces, como tercer punto, aplicaciones de energía solar. En estas situaciones es necesario estabilizar la tensión suministrada por las fotoceldas, por lo que se utilizan los superconductores de 2400 faradios, que estos están en paralelo para estabilizar el suministro de energía. Bueno, como cuarto punto, almacenamiento de energía. El uso de los supercondensadores está muy usado en sistemas microelectrónicos, memorias, en las computadoras, en los relojes, cámaras que tienen una alta precisión de resolución. Entonces, los capacitores forman parte de principales componentes que nuestro diario vivir son indispensables para nosotros. Bueno, normas de calidad. Existen varias normas vigentes hoy en día, pero entre ellas tenemos a la documentación electrotécnica, que es una de las más importantes. Esta norma fomenta los símbolos gráficos y las reglas numéricas o alfanuméricas que deben utilizarse para identificar los aparatos, diseñar los esquemas y montar los cuadros o equipos electrónicos. Entonces, sirve más para el mejor entendimiento en hoja y papel de los capacitores. El usar unas normas internacionales, si usamos normas internacionales, vamos a evitar todo riesgo de confusión individualmente hablando. Entonces, esto hace que se facilite el estudio de de los capacitores. Una de las normas puestas en servicio y mantenimiento de las instalaciones son importantes. Bueno, toda la información que ahorita voy a mencionar está dicha en estas siguientes normas. Bueno, la norma internacional IEC 61082 es la preparación de documentación usada de electrotecnia. Bueno, la norma ENC 60617 es una norma europea donde se aplican los símbolos más importantes. Bueno, define los símbolos gráficos para esquemas o diagramas. Son 10 partes importantes de esta norma actualizada en 1996, donde aquí podemos ver los siguientes símbolos de cada uno de los diferentes tipos de capacitores. Por ejemplo, este es de aquí el primerito es un condensador o capacitor también, cabe recalcar que se entiende como el mismo objeto, es un símbolo general de capacitor, debe ser muy conocido por nosotros. Bueno, el otro es con un signo positivo en la parte izquierda, es un condensador polarizado. Este de aquí con una flechita de izquierda a derecha de manera diagonal es un condensador variable. Y el cuarto es un condensador con ajuste predeterminado. También existe este que ya es con dos, que tiene la simbología de dos, que es un condensador diferencial. Este de aquí, que ya es un condensador variable de doble armadura móvil, condensador polarizado dependiente de la temperatura, con este símbolo, ¿no? Y por último, uno de los más importantes, el condensador polarizado dependiente de la tensión. Bueno, la norma internacional, otra norma es la norma internacional IEC 60445, donde dice que los principios fundamentales de seguridad para la interfaz del hombre-máquina, el mercado de identificación, son reglas generales para un sistema alfanumérico. Bueno, voy a dar a continuación para que mi compañera les explique los siguientes puntos.
Un poquito más fuerte, señorita. Acérquese un poquito. Señorita, buenos días, por favor. Acérquese un poquito más a su micrófono y explique claro, por favor. Disculpe. Buenos días.
Muy bien. A ver, quiero hacerles una pregunta, señorita. Señor Zacarías, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Ya, escúcheme, señor Zacarías. ¿Por qué se llama capacitor? Porque se llama capacitor porque se denomina capacitor porque tiene la capacidad de, o sea, su funcionamiento básicamente es tener la capacidad de capacitar energía eléctrica. Por eso se llama un capacitor, ingeniero, ¿Capacidad de qué? de energía eléctrica. De almacenar. Sí, sí, Como eso le dije, capacidad de energía. No tiene significado si dice capacidad de energía eléctrica. Capacidad de capacitar, almacenar, señor Zacarías. Señorita capacitar le Griffiths, dije. señorita Griffiths, ¿me está escuchando? Una preguntita. ¿Cuándo un capacitor es ideal? Señor, su compadre, Zacarías, ¿cuándo un capacitor es ideal? ¿Perdón? No necesariamente. Señor Zacarías, ¿cuándo un capacitor es ideal? Ingeniero, es que un capacitor es ideal cuando toda la energía que o sea, tiene una capacitancia. Entonces, si toda la capacitancia está contenida en según su límite, entonces este se considera ideal, pero si deja ir, o sea, que no almacene toda la capacidad que tiene, entonces ya no se considera ideal. Señorita, ¿consideró cuándo un capacitor es ideal? Señorita, caballeros, escuchen, un capacitor, escuchen, un capacitor es ideal cuando su dieléctrico es ideal. El dieléctrico, al ser ideal el dieléctrico, cuando usted lo cargue va a permanecer indefinidamente. Como el capacitor no es ideal, se va descargando poco a poco. Ya, gracias señores, gracias Zacarías y gracias Griffiths. Gracias. Te ven, ingeniero. Muy bien, a ver, Bolívar, grupo 4. Uno de los últimos grupos en exponer. Bolívar y Nina están presentes. Bolívar y Nina Choque están presentes para exponer su tema de sensores. Ingeniero, buen día. ¿Escucha? Buen día, ingeniero. ¿Está presente Nina Choque? Acá, ingeniero. ¿Su compañero Bolívar P está presente? Sí, ingeniero, aquí, ¿me escucha? Buen día. Ya, adelante, caballeros. Adelante con su tema sensores. Adelante. Y estoy, ingeniero. Un momento, por favor, para las diapositivas y todo, por favor. Ya. Muy bien, no se preocupe. Adelante, apurarse, por favor. Ya estamos terminando. Uno no más falta. Faltaría el grupo 7. Álvarez y Mamani con el tema termistores. ¿Están Álvarez y Mamani? Sí, ingeniero. Sí, Álvarez. ingeniero. A ver, perdón, Chávez. Sí, Chávez del sí, ingeniero. grupo. ¿Está Chávez? Sí, ingeniero, aquí estoy. ¿Cómo le está yendo, señor Chávez, con el tema de termistores? Bien, ingeniero, ya estamos listos. ¿Su compadre Mamani sigue presente? Sí, ingeniero, aquí estoy. ¿Cómo está don Fromer? Buenos días. Buenos días, ingeniero. Ya, apurarse, caballeros, apurarse, vaya preparando. Hoy terminamos. ¿Cuándo tienen que empezar a exponer, señores, el proyecto 2? A ver, Fromer Fernando Mamani, ¿me escucha? Sí, ingeniero. ¿Cuándo empezamos con proyecto 2? A lo que tengo entendido, todavía no hay fecha para las exposiciones, pero sí tenemos que entregar ya el proyecto 2 el 7 de abril. 7 de abril. ¿Cuándo es 7 de abril? Un jueves es. Un día después del 6, ¿no? Sí. Ya, listo. Muy bien, hay que apurarse, señores, hay que apurarse. Muy bien, muy bien. Nos apresuramos, caballeros.
porque si no el tiempo nos va a ganar. Un momento, ingeniero, un ratito más, por favor. Diversos tipos de sensores. Adelante el grupo 4, adelante. Diversos tipos de sensores. Adelante, por favor. Sí, ingeniero, un minuto, por favor, un minutito nada más, por favor. Ya, ingeniero, buenas. Adelante, adelante, señores. Adelante con los sensores. Adelante. Ya, ingeniero, buenos días, compañeros. Somos el grupo 4, mi persona, Hugo Bolívar Pablo, y mi compañero Andrés Nina Choque, y nos tocó hacer diversos tipos de sensores. Y bueno, vamos a exponer. Siguiente, por favor. Bueno, el índice, pues vamos a tocar estos temas: antecedentes, historia, principio de funcionamiento, aplicaciones, normas de calidad, códigos y símbolos, vida útil, países de fabricación, costos. Luego su respectiva bibliografía y nuestras opiniones, ¿no? De nuestras conclusiones del tema. Siguiente, por favor. Bueno, primero antecedentes e historia. Bueno, antes que todo, ¿no? Para poder tocar de los sensores, primero, ¿qué es un sensor? Bueno, un sensor es un dispositivo que detecta el cambio en el entorno físico, bueno, tanto físico como químico, y responde con alguna salida en el otro sistema. Un sensor convierte un fenómeno físico en un voltaje analógico medible y convertida en una pantalla legible. Para los humanos es transmitida para lectura o procesamiento adicional. En sí, el sensor es todo lo que podemos observar, más como que todo lo que podemos detectar del medio y lo puede volver en alguna otra señal, sí, en alguna otra señal. Porque muy aparte de los sensores electrónicos, que es lo que vamos a tocar, podemos ver que el ser humano también tiene sensores. También tenemos, como que sí serían los sentidos, ¿no? Tenemos los sentidos que pueden observar y son cosas que detectan el entorno, detectan nuestro medio, tipo que la vista detectan las imágenes, el oído detecta las señales de onda, ¿no? Detecta los sonidos, el tacto, podemos sentir. Pero, ¿qué es lo que pasa? A ver, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Que el primer sensor, ¿a qué se creó? ¿Por qué se creó? En sí se creó más que todo por la temperatura, pero se creó también porque el ser humano no podía detectar algunas cosas de forma tan exacta con solo los sentidos. No podíamos, no sé, tocar algo caliente y decir, esto está a 30 grados, o mirar algo y está a esta distancia. Entonces es por eso que se crearon los sensores, para poder tener tal vez unos datos mucho más exactos. Y bueno, ¿cuál fue el primer sensor? El primer sensor de temperatura reglado de la historia se atribuye a Daniel Gabriel Fahrenheit y también a una forma muy similar a la que se ha conservado hasta hace muy poco. Tras probar varios materiales, el I+D de la época, se decantó en 1614 por un termómetro de vidrio de mercurio en su interior. En sí, el primer sensor fue más que todo por la temperatura, y fue por Fahrenheit, y fue en sí un termómetro. El primer sensor de proximidad por Fash en 1951, un sensor inductivo que hoy sigue a la vanguardia de la innovación.
El primer sensor inteligente fue desarrollado por Honeywell en el año 1969. Nació como una solución al problema de la compensación de la temperatura en los sensores. El primer sensor es CCD, es usado en las cámaras fotográficas digitales. Fue inventado por William Boyle en el año 1969 y el sensor infrarrojo fue descubierto por William Herschel. En sí, el tocar los temas de los sensores es un tema muy amplio, ya que podemos ver que hasta el día de hoy, si nos damos un cacho de tiempo para pensar, sensores lo podemos ver en cualquier parte de lo que ya actualmente usamos. En las teles, podemos verlo en los celulares, podemos verlo en cualquier aparato. Y bueno, siguiente, por favor. Y bueno, ahorita vamos a hablar también sobre un sensor electrónico, que es lo que tal vez más nos interesa, porque si intentamos abarcar todo tipo de sensores, pues nunca acabaríamos, porque realmente hay bastantes. Pero bueno, un sensor electrónico es un dispositivo electrónico que convierte señales del medio en señales eléctricas, tales como voltaje o resistencias. Los sensores son llamados transductores también. Y bueno, un sensor que recibe una señal para convertirla en otra señal. Todo sensor es un transductor, pero no todo transductor es un sensor. Ahora, en primeras, ¿qué es un transductor? Bueno, un transductor en sí es cualquier componente, cualquier objeto que convierte una señal en otra señal. Pero ya que el sensor electrónico tiene que convertir una señal en una señal eléctrica. Entonces, podemos ver, a ver, un ejemplo, un micrófono detecta, ¿no?, las señales de onda y lo vuelve en señales eléctricas para meterlo en el dispositivo. Y eso sí sería un sensor electrónico. Pero veamos como una bocina hace las señales eléctricas, lo vuelve onda, y eso ya no es un sensor electrónico. Es por eso hay que saber ver bien la diferencia. Y bueno, siguiente, por favor. Ah, siguiente. Y bueno, algunos datos interesantes. Pues vivimos en ciudades rodeadas por ellas y el Internet de las cosas promete tener a un aproximado de 50 mil millones de sensores registrados en los datos para el 2020. Como en el siglo XXI, donde han reducido drásticamente su precio y su conectividad, creemos que son algo nuevo. Sí, hay sensores actualmente, hay de todo tipo y de todo tipo hay diversos modelos. Es algo actualmente indispensable, tanto para la vida del humano como para el funcionamiento de varios dispositivos. Y luego, pero en 1800, un dato también interesante, que en 1874, décadas antes de que la Torre Eiffel se convirtiera en la gigantesca antena como un sistema cableado de arriba de abajo, un equipo francés decidió que los parisinos disfrutarían conociendo la temperatura en el clima de Mont Blanc, así como la velocidad del viento, su dirección y la altura de la superficie de la nieve. El experimento probablemente resultó ser un fiasco. Faltaban años para comprender cómo se transmitían los datos de onda corta y el Mont Blanc estaba a no menos de 550 kilómetros de distancia. Pero fue un hito y la estación meteorológica se convirtió en el primer sensor conectado en 1874. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar del principio de funcionamiento. Pero como vemos actualmente, hay millones de sensores. Algunos de ellos pues, como sensores de temperatura, los sensores de humedad, de presión, de posición, todos los que vemos en la pantalla. Realmente hay bastantes tipos de sensores. Y siguiente, por favor. Y bueno, primero, hay que tratar de saberlos clasificar según el principio de funcionamiento, que se pueden dividir en activos pasivos, según el tipo de señales que generan, analógicos, digitales, temporales, según el campo de valores que miden de medida o todo o nada, el on-off, y según la forma consecutiva y según el tipo de variable de física de medida. Siguiente, por favor. Ya bueno, según el principio de funcionamiento. Pues los puede dividir los sensores en dos tipos, en los activos y en los pasivos. ¿Cuáles son los activos? Son aquellos que generan señales representativas de magnitudes de forma autónoma, sin requerir de alguna fuente de alimentación. Y mientras que los pasivos son aquellos que generan señales representativas de las magnitudes por intermedio de una fuente auxiliar. Ahí podemos ver algunos en las imágenes, que uno emite su propia energía, el del lado derecho, y el otro pues que capta radiaciones emitidas por los objetos a partir de la energía solar.
En sí, el pasivo necesita siempre una fuente auxiliar para poder funcionar. Siguiente, por favor. Y bueno, según el tipo de señales, podemos ver los digitales, los análogos y los temporales. Los digitales son aquellos que frente a un estímulo pueden cambiar de estado, ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0. En este caso, no existen estados intermedios y los valores de tensión que se obtienen son únicamente de 5 voltios a 0 voltios. Como puede ver, en los digitales son directamente de valores directos, no hay como que no hay como que curvas suaves. Como podemos ver en la gráfica, 0,5, 0,5, se salta de manera drástica. Mientras que los análogos es totalmente lo contrario. Como podemos ver, es aquel que como salida emite una señal, comprende por un campo de valores instantáneos que varían en el tiempo y son proporcionales a los efectos que se están midiendo. Como podemos ver en la gráfica, pues ya va de manera suave, ya genera curvas suaves, ya no es tan brusco como es en los digitales. Y los sensores temporales son aquellos que entregan una señal variable en el tiempo, la cual puede ser una onda sinoidal, triangular o cuadrada y periódica. Siguiente, por favor. Bueno, según el campo de los valores que miden, los sensores de medida, en estos sensores se obtiene una salida proporcional a la señal de entrada. En sí, hay sensores de medida, puede haber de distintos tipos, pero en sí el resumen es que pueda medir algo, pero que su método de medir ya puede ser de la forma que gusten, ¿no? Como aquí unos dos sensores que son los sensores de medida, pues podemos ver el sensor por radar, como se ve en la imagen, y el sensor ultrasónico que tienen un funcionamiento tal vez diferente, pero que su utilidad es la misma. Luego los sensores de on-off, también conocidos como sensores sí y no, o sensores binarios, son en general dispositivos mecánicos simples. Los más comunes son el interruptor de péndulo, donde un peso cuelga de un hilo o un hilo conductor dentro de un anillo mecánico, y las vibraciones o movimiento de los anillos producen el cierre del circuito, de este círculo. Los on-off en sí ayudan a hacer también como que el prendido y el apagado, así, con palabras más sencillas y también para que todos podamos entender. Siguientes, por favor. Bueno, según el nivel de integración, podemos ver sensores discretos, sensores integrados y sensores inteligentes. Los sensores discretos son sensores en el circuito de acondicionamiento que se realiza mediante componentes electrónicos separados e interrelacionados entre sí. Luego, los sensores integrados son elementos del sensor y circuito acondicionador construido en un circuito integrado monolítico híbrido. Y los sensores inteligentes realizan estas funciones: cálculos numéricos, autodiagnóstico y autocalibración, múltiples medidas con identificación del sensor. Siguiente, por favor. Luego, ahora según el tipo de física de variable física medida, ya que como vimos anteriormente, hay bastantes sensores. Ahí puedes ver, mira, los sensores mecánicos, los magnéticos, los eléctricos, los térmicos, termoresistivos, termoeléctricos, monolíticos. Hay bastantes. Y según esos también poco a poco, se van clasificando. Siguiente, por favor. Los sensores mecánicos. Los sensores mecánicos, pues, son dispositivos que cambian su comportamiento bajo la acción de una magnitud física que pueden directa o indirectamente. Los sensores mecánicos también son utilizados para medir desplazamientos, posiciones, tensiones, movimiento, presión, flujo, y también transmiten una señal que indica el cambio. Los sensores eléctricos, pues es un sensor, es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas llamadas de variables de instrumentación y transformadas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo, temperatura, intensidad lumínica, distancias, aceleraciones, inclinaciones, desplazamientos, presiones, fuerza, torsión, humedad, movimientos, pH, etc. Siguiente, por favor. Los sensores magnéticos. Los sensores magnéticos pues se sirve del efecto Hall para la medida de medición de campos magnéticos o corrientes o para la determinación de la posición. En sí miden campos magnéticos y son sensibles en imanes. Luego los sensores térmicos pues se usan para la medición precisa de la temperatura, proporcionan una indicación visual a una señal
de realimentación mecánica o eléctrica que puede ser utilizada en un sistema de lazo cerrado para permitir el control automático de procesos térmicos. Y ahí también se pueden dividir los sensores termoresistivos, los sensores termoeléctricos, los sensores monolíticos o de silicio y los sensores piroeléctricos. En sí miden la temperatura, hay realmente de varios tipos los sensores térmicos, como que hay sensores, los más como que para medir temperaturas como en agua, en sistemas electrónicos, en componentes, etcétera. Siguiente, por favor. Los sensores termoresistivos, también denominados termoresistencias, son dispositivos cuya resistencia cambia a medida que lo hace la temperatura. Los más conocidos son los detectores de temperatura resistivos o RTD, Resistance Temperature Detectors, basados en materiales metálicos como el platino, el níquel y los termistores, basados en óxidos metálicos semiconductores. Es en sí un sensor más para la industria. Son más para la industria y en pocas palabras podemos decir eso. Luego, los sensores termoeléctricos son popularmente conocidos como termocuplas o termopares. Son dispositivos que producen un voltaje proporcional a la diferencia de temperatura entre el punto de unión de dos alambres metálicos disímiles. Y cualquiera de los extremos libres, pues este fenómeno se denomina efecto Seebeck. Siguiente, por favor. Ya, en los sensores monolíticos o de silicio son dispositivos basados en las propiedades térmicas de las uniones semiconductoras, particularmente la dependencia de la tensión base-emisor de los transmisores bipolar con la temperatura, cuando la corriente de colector es constante. Generalmente incluye sus propios circuitos de procesamientos de señales, así como varía las funciones interfaces especiales con el mundo exterior. En sí son dispositivos basados en las propiedades térmicas de las uniones de semiconductores. Uniones de semiconductores. Siguiente, por favor. Bueno, en los sensores acústicos, pues los micrófonos son los sensores que facilitan la conversión de una señal acústica en eléctrica. Se pueden aplicar diversos principios a su realización, siendo la más común la combinación del fenómeno mecánico acústicos y su conversión en la electromecánica. Sí, los sensores acústicos pues detectan, ¿no? Las ondas de sonido, las ondas del exterior, y lo volvemos en señales eléctricas. Siguiente, por favor. El sensor acústico capacitivo. El micrófono de condensador está formado por una placa delgada o membrana llamada diafragma, tal que es susceptible de moverse por acción de las variaciones de presión sonora, y por otra placa posterior fija y paralela al diafragma. Los movimientos de este respecto de la placa posterior determinan variaciones de la capacidad eléctrica del condensador así formado. La polarización del condensador se realiza a un nivel fijo de corriente continua y a través de un circuito con alta constante. Siguiente, por favor. No, ya, espera. Químicos ultrasónicos. Ya saben, los sensores químicos, pues como podemos ver, sensores químicos hay bastantes que en sí nos ayudan para poder detectar pues variables químicas. Y los sensores ultrasónicos que la diapositiva se movió. La diapositiva se movió. Pero ya, en sí, los sensores químicos son los que detectan las variables químicas y podemos detectarlas del medio químico para volverlo en señales más de medida, ¿no? Señales eléctricas, pero que nos ayuden como datos para poder medir algo. Y los ultrasónicos nos sirven más que todo para poder medir distancias, usando ondas ultrasónicas y que emiten ondas. Siguiente, por favor. Luego, los sensores óptico láser y los sensores de radiación. Los sensores ópticos es un sensor óptico que se basa en el aprovechamiento de la interacción entre la luz y la materia para determinar las propiedades de esta. Una mejora de los dispositivos sensores comprende la utilización de la fibra óptica como elemento de transmisión de luz. Y
En sí, los ópticos detectan una presencia a través de cambio de luz y se basan en el contorno de luz. Si sigue siendo lo mismo o si va variando en sí las sombras o el comportamiento de la luz. Y los sensores de radiación, pues, son necesarios para determinar las propiedades de las partículas de la radiación. Y son fundamentales para la información acerca de los núcleos, la protección y control de la radioactividad, y se fundamenta en la interacción de la radiación con la materia. Distintas interacciones, distintos detectores. Luego, el sensor láser también, pues es cuando sí se inventaron en el año 1960. Los láseres se calificaron como una solución a la espera de un problema. Desde entonces se han vuelto omnipresentes y actualmente pueden encontrarse en miles de aplicaciones, en campos muy variados como la electrónica de consumo, la tecnología de la información, la investigación científica, la medicina, la industria, el sector militar. Los sensores de láser actualmente hay en bastantes componentes, hay en bastantes aparatos. Se volvió algo realmente indispensable. Siguiente, por favor. Y aplicaciones le dirá a mi compañero Andrés Dina. Buen día, ingeniero. ¿Se me escucha bien? Sí, se le escucha, señor. Está bien, ingeniero. Bueno, como ya sabemos, los sensores se ven en la vida cotidiana, podría decirse. Podemos verlo desde lo más sencillo, desde las puertas que se abren o cuando, digamos, del elevador, digamos, la puerta, digamos, siente, digamos, que hay un objeto que está atravesando, inmediatamente se abre, se ve eh, prácticamente en la vida cotidiana. Vamos a hablar de algunas aplicaciones. Primero vamos a pasar con los sensores piezoeléctricos. Estos lo vemos en los siguientes campos. Acá en aeroespacio lo podemos ver en sistemas de expulsión, en pruebas de experimento, en balística, en combustión, explosión, detonación y sonidos de distribución de presión. En biomecánica lo podemos ver en mecanismos ortopédicos, neurología, cardiología, rehabilitación, monitoreo de sistemas vitales. Acá como vemos estos ejemplos, eh, esto es, digamos, más que todo aplicado al ámbito que lo que es la medicina, digamos. En ingeniería lo podemos ver en sistemas de control, en sistemas de combustión, en modelamiento de sistemas y sismografía. Ahora, los sensores infrarrojos, primero vamos a ver, digamos, en aspectos domésticos. Se utilizan en electrodomésticos de línea blanca, tales como hornos microondas, por ejemplo. Se usan también en el control climático de la casa para detectar oscilaciones de la temperatura en un local. Los sensores infrarrojos también se pueden utilizar como sensores de gas. Hasta acá, como vemos en el ejemplo, es un ejemplo claro que se puede usar en el microondas también. Y si mal no me equivoco, en algunos, ¿qué eran estos? De la línea del gas más creo que tienen, si no me equivoco. Ciencias médicas y biológicas. Los sensores infrarrojos ofrecen una solución para ciertos procedimientos de reconocimiento, por ejemplo, los de mama y de músculo. Otra aplicación médica para los sensores infrarrojos es la medición instantánea de la temperatura del cuerpo, es decir, como un termómetro remoto. Seguridad de área y territorial. Los sensores infrarrojos de monitorización del campo, también fijos como portátiles, sustituyen cada vez más a los sistemas refrigerados como su reducimiento de consumo de energía. Por ejemplo, acá, a lo que entendí en este aspecto, usan drones, digamos, para digamos, ver, digamos, cómo están, digamos, en la agricultura más que todo, cómo ven el campo y, digamos, si hay alguna irregularidad, digamos, en el piso, digamos. O sea, como podemos ver acá, esto es, digamos, de un viñedo, por ejemplo. Acá muestra, digamos, todo, como la luz infrarroja y da las lecturas. En el automovilismo, se usa en el campo de la seguridad y el confort de la conducción. Monitorización del tráfico y carreteras, sistema antiniebla de los neumáticos y frenos. Mejoras de la visión del conductor y detección de los ocupantes sentados para la activación de airbags inteligentes son algunas de las aplicaciones.
Esto más que todo viene a a los vehículos modernos. Si bien sabe, ahora incluso los coches, eh, por ejemplo, si va a dar un examen de conducción, le va a decir, ya tiene que controlar su espacio y todo esto. Pero hoy en día ya los coches más modernos incluso te dicen, lo detienen automáticamente cuando sienten que el vehículo o el objeto al que te estás acercando ya está demasiado cerca. Automáticamente el sistema lo detiene y, y evita, digamos, cualquier accidente. Ese es, digamos, un avance tecnológico en cuanto son los sensores. Sensores químicos. Sensores ópticos para la monitorización de oxígeno, temperatura, dióxido de carbono, hierro, sulfuro, alcohol, humedad relativa, DBO, detergente, glucosa y colesterol. Varios de ellos ya patentados. Hemos ensayado ya la aplicación de algunos de ellos a la tecnología de alimentos, el control del proceso industrial más reciente y el análisis y seguimiento de especies químicas. Esto más que todo se encarga de medir, digamos, si también hay alguna irregularidad, más que todo. Estamos hablando del ámbito que son las empresas. Entonces, está comprobando si el producto, digamos, en este caso como el producto, digamos, el ambiente, digamos, es apto. Sensores ultrasónicos. Se utilizan para averiguar la distancia a las que se encuentran posibles obstáculos y para vigilar un espacio. Están integrados en parachoques de vehículos. Estos le acabo de mencionar casi. Estos, digamos, se aplican en vehículos más modernos, si no me equivoco. Algunos, creo que los Tesla tienen, la marca Tesla, que son un poco mejor preparados, digamos, para aquellos, digamos, se distraen un momento y el coche inmediatamente va a soltar, digamos, algún protocolo, o bien que lo va a parar o va a seguir en línea recta, todo evaluando, digamos, el entorno en el que se está ejecutando. Bueno, en las normas de calidad, esto, a lo que encontré, más que todo se aplica la norma ISO 901. Esto lo saqué de una página que se llama Sensing SL, en la que los remarca esto, digamos, en todo su, en todo lo, digamos, lo que exportan, digamos, los sensores. Esto es lo más repetitivo que encontré y es no más dinero. Dice, para la comercialización y distribución de sensores de medida de parámetros físicos y equipos de adquisición de datos, así es como sus complementos electrónicos eléctricos. Acá, digamos, nos dice, un sistema de calidad creado para asegurar la satisfacción de nuestros clientes internos y externos, un sistema de calidad gracias al compromiso de intentar asegurar los requisitos establecidos y los precios fijados para ellos. El sistema de calidad tiene como objetivo gestionar la calidad de los productos suministrados, el cumplimiento de los requerimientos legales, gestión y control eficaz de los procesos, mejora continua de los procesos, procedimientos y productos ofertados, asignación eficaz de funciones y responsabilidades, concienciación y motivación del personal de Sensing, que es como le mencioné, ingeniero, esto lo busqué y la página que más repetía, digamos, lo que es la norma ISO 901 fue la de Sensing SL. En cuanto a códigos y símbolos, estuve buscando ingeniero y como bien mencionamos, como es un campo amplio, solamente pude encontrar esto, ¿no? Digamos, con muchas especificaciones. Al buscar solamente me parecían simbología componentes electrónicos o eléctricos, únicamente eso aparecía. Y los únicos que pude encontrar, digamos, lo que vienes referido son, digamos, son sobre los sensores de proximidad. Tenemos los de contacto por proximidad, de un imán, sensor sensible al tacto, de proximidad capacitivo, salida normalmente abierta, uno de 3 hilos, de 4 hilos y dos salidas, una abierta y una cerrada, sensor sensible por proximidad, representación unifilar, símbolo genérico. Acá viene el contacto de proximidad al hierro, sensor capacitivo sensible, sensor de proximidad capacitivo, salida normalmente cerrada. Tenemos el de 3 hilos con salida cerrada y el sensor con fibra óptica. Bueno, en cuanto a los códigos también, ingeniero, me fue un poco difícil encontrarlo.
y encontré, digamos, esta página, no, creo que no viene muy bien relacionado, pero en esta, y creo que es más aplicado a lo que es automotriz, en la que decía, digamos, que cuando hacen, digamos, análisis de lo que es de un coche con este aparato que lo voy mencionando, muestra, digamos, qué error ocurre en el automóvil. El automóvil o, digamos, sí, el automóvil. Y muestra, digamos, mayormente dice que los errores mayormente vienen dados por una falla en un sensor que está integrado. Y acá, esto que encontré son los códigos DTC. Al escalar el modelo del control del motor, por sus siglas Engine Control Module, si el vehículo presenta una falla, arrojará un código. Estos códigos se denominan códigos DTC, que como le mencioné, digamos, son códigos de error. ¿Y cómo está estructurado un código DTC? El primer valor del código de falla siempre será una letra, dependiendo del área del vehículo donde se encuentra la falla. Una letra diferente aparecerá. Las letras que aparecen son las siguientes. La P es Powertrain, que es del tren automotriz. Esto da a entender que la falla viene del tren motriz, o sea, que viene de la transmisión automática o el motor. Y si es con una B, es body, que es cuerpo, que significa que la falla se encuentra en la carrocería del vehículo. Cuando sale con la U, que dice network, que es red, tiene que ver con el sistema de transmisión de datos entre los diferentes módulos que localiza el vehículo. Esto puede ser peligroso, ya que el mal funcionamiento de un módulo, un sistema entero, puede desaparecer del sistema de diagnóstico. En este caso, los módulos de funcionamiento restantes arrojan este tipo. Y cuando sale, y la C, que es de chasis, da a entender que la falla de locación en el chasis, tal como la bolsa de aire, frenos, etc. El segundo valor, siempre será un número. Este valor es el que determina si el código es universal, es decir, que significa lo mismo en cualquier automóvil. Ese código son más fáciles de diagnosticar y reparar, o si es un código elaborado por el fabricante. El número 0 indica que el código es totalmente genérico, universal, mientras que los números 1, 2 y 3, que es un código hecho por el fabricante. El tercer valor también será un número. Este dígito nos indicará de manera más precisa de dónde proviene la falla. 1. Cuando sale un 1, la falla causada por el mal funcionamiento de un sensor localizado en un sistema que controla la relación aire-combustible del motor. Cuando sale 2, la falla es en el sistema de alimentación. Ese puede ser en los inyectores o en la bomba de combustible. Cuando es 3, es la falla en el sistema de encendido del vehículo. 4 es una falla en algún sistema de anticontaminación como catalizador. El 5 es falla en el sistema de marcha mínima y velocidad. El 6 falla en el módulo de control del motor y salidas auxiliares. Disculpen tener un rato, creo que está haciendo bully el gato. Ahora sí, ingeniero. ¿Ya terminó? No, ingeniero. Creo que había bulla por el gato. Ya. Continúo. Cuando sale 7.8, falla en alguna parte de la transmisión automática o sistema de control de tracción de 4 ruedas. Acá, como resumen, tenemos. Entonces, como resumen, el código se compone de una letra, que puede ser PEUS o COB, que indica de qué sistema proviene la falla. El segundo valor, que indica de qué tipo de código se trata, si es universal o hecho por el fabricante. Y un tercer valor numérico que indica de dónde específicamente se origina el problema. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que son los errores, que también lo especifica. Acá, como dice la letra, carrocería, chasis, motor o la red. Acá el tipo de código que sale del número, y acá el tercer valor, digamos, o sea, que es todo esto, que indica de dónde viene la falla con especificación. Y de donde indagué, digamos, esa información es de esta página, que es códigosdtc.com, donde hay más de, creo que hay más de 1000 códigos que representan, digamos, como errores, todos son variados. No siempre son los mismos, siempre tienen una ligera variación. Pero en su mayoría, a lo que pude indagar y pude leer,
es en base, digamos, a que algunos sensores que están integrados en los mismos están fallando. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la vida útil. Se denomina el tiempo promedio en el que un detector alcanza un nivel límite de rendimiento. De acuerdo con una especificación de funcionamiento o certificación, esto depende del modelo o digamos, de la diversidad de tecnologías que existen en el mercado. Esto, digamos, puede definir si su tiempo útil o vida útil, como quiera decirle, sea mayor o menor. Dice, el tiempo de vida de un detector en condiciones ambientales normales, según el criterio común de los expertos, es de 10 años, transcurridos los cuales se deberán realizar dos procedimientos. Realizar determinadas pruebas en el equipo y proceder con la sustitución de los mismos. Bueno, en primera opción, al realizar determinadas pruebas y análisis del equipo, vamos a ver, digamos, cómo se encuentra el dispositivo. El dispositivo que lo pusimos. Esto va a variar, digamos, depende, digamos, en qué ambiente está, digamos, está en un ambiente polvoriento, más que todo, polvoriento o húmedo, entonces, digamos, su funcionamiento va a ser un poco reducido porque ya, pues, por esos aspectos. O también tenemos la segunda opción, que es proceder a la sustitución del mismo. Inmediatamente ya quitar el dispositivo y colocar uno nuevo para que cumpla el mismo funcionamiento. Acá podemos ver dos ejemplos. Eso, digamos, es en un ambiente un poco sucio, podríamos decirlo. Digamos, puede ser, digamos, uno que está, digamos, no ha sido, que ha sido bien cuidado, no está en un ambiente así tan pesado como este. Bueno, los países de fabricación. Los países principales de fabricación son Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, España, y acá, como ve, son los logos de esas empresas. También puede ser Holanda, Suiza y Francia. Estos son, digamos, los principales que hacen los sensores en variedad. Bueno, en cuanto a costos, estos los saqué de páginas de internet. Esta es de la página de Ferretón Bolivia. Los sensores de movimiento están aproximadamente en 53 bolivianos, pueden haber otros de 48 y todos depende al modelo, por lo que vi. Estos son sensores de movimiento más que todo. Otro que encontré en Mercado Libre son sensores piezoeléctricos, acá en $93, ultrasónicos en 49, de temperatura en 84, otros de movimiento que están, como dije, varían el precio de acuerdo a la marca y otros aspectos. Otros tenemos módulos de sensor de luz, sensores de movimiento, sensores heart rate y oxígeno, sensores de temperatura. Están en $328. En otra página, creo que lo integré en la bibliografía, hay hasta de $500, si no me equivoco, pero son de primera mano. Bueno, en cuanto a bibliografía, estos son lo que usamos para que puedas revisarla. Y en conclusión, al ver todos estos temas, podemos decir que los sensores son estructuras bien diversas y de todo tipo, desde sensores de distancia hasta sensores acústicos. Vemos que actualmente se usa en muchas cosas que usa el ser humano de forma cotidiana, como lámparas, celulares, computadoras, etc. Son componentes bien importantes a la hora de fabricar algo que tenga que recepcionar alguna característica física o química, que tiene una variedad bien amplia de qué tipo de sensores quisiera usar. Su comercialización es muy diversa, como le mencioné, ingeniero. Se le puede encontrar en varios lugares, tiendas, internet, lo cual lo hace un componente muy accesible para buen uso. Todo va a variar, digamos, de la marca en la que compre. Algunas son ligeramente mejores que otras, pero siguen cumpliendo su funcionamiento. Y eso sería todo, ingeniero. Perfecto. ¿De qué grupo es usted, señor? Grupo 4, con Hugo Bolívar. El último que expuso es Nina o Bolívar. Nina. Señor Nina, dígame, ¿qué significa el sinónimo de sensar?
Perdón, ingeniero. Escúcheme la pregunta. Sinónimo de censar. El sinónimo de censar. Sinónimo de censar. Censar. Porque el censor hace la actividad de censar. Ahora yo le pregunto a usted, una palabra sinónima de censar. ¿Podrías de censar? ¿Podría ser registrar, ingeniero? Registrar. Otra más cerca. A ver si es de censar, registrar. Puede ser. No, es lo más cercano que encuentro. Si es de censar, que recibe, digamos, información física o química y lo convierte en señales físicas visibles al ojo humano. Entonces, Detectar. registrar, detectar, también, ingeniero. Registrar, usted puede registrar sin detectar nada, automáticamente, sí. Pero detectar ya es un proceso de tomar datos, leyendo algo. Gracias, señor. Gracias, señor Bolívar y Mina, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Gracias, señores. Muy bien. A ver, está el grupo 7, Chávez y Mamani. Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Chávez y Mamani, prepararse bien, son los últimos, van a terminar la siguiente clase, ¿está claro? La siguiente clase, ingeniero. La siguiente clase van a ser ustedes, prepárense bien. Son el último grupo, Chávez y Mamani, ¿ya? Ya, ingeniero. Prepararse bien, aquí vamos a quedar, señores, aquí vamos a quedar hoy. Prepararse bien, la siguiente clase terminamos con proyecto 1. Esta tarde estoy preparando en este momento la práctica número 5. La práctica número 5. Señores, ya vamos a entrar ya hemos hecho válvulas, hemos hecho semiconductores, seguramente vamos a entrar, si no es a transistores, a circuitos integrados. ¿Está claro? ¿Está claro, señores? Ya, muy bien. Gracias, señores, que les vaya bien. Aquí vamos a quedar. Nos vemos el día miércoles. El día miércoles terminamos con el tema de proyecto 1 y vamos a avanzar un poquito de teoría para la subsiguiente semana empezar con proyecto 2. Gracias, señores. Buenos días. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego, Inge. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, caballeros. Gracias.